Fíjense que esta clase tiene en teoría fecha de entrega el 22 del 6, es decir, el martes que viene. Hoy deberían estar entregando una actividad, en realidad la fecha de entrega de la de hoy es la clase 14, la clase anterior, pero si es que están atrasados, traten de entregar una actividad de las que deban, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar con situaciones problemáticas, ¿sí? Sí. Con un contexto. Bien, el punto 1 dice, una empresa constructora compró un terreno en el que va a edificar varias torres. Para organizar el terreno, arman un plano y lo dividen en sectores todos iguales. Es decir, todos los sectores serían los cuadraditos. ¿Ven? El ancho y el largo del terreno. Y está subdividido, ¿sí? Bueno, entonces, en el 1 dice, la primer torre ocupará un tercio del ancho y un cuarto del largo. Entonces nosotros tenemos que pensar en este ancho y tomar un tercio de este ancho. Después en el largo tomar un cuarto de este largo. Ahora vamos a ver cómo, ¿sí? Y vamos a tener que pintar el sector que corresponda a toda esa primer parte, ¿sí? En el B dice, ¿qué parte del terreno corresponde a la primer torre? O sea, ¿qué parte del total del terreno corresponde? ¿Cómo se dan cuenta? Bueno, ahora lo vamos a analizar. 2. La segunda torre ocupará un sexto del largo y un cuarto del ancho. Escriban una cuenta que permita calcular qué parte del terreno ocupará la segunda torre. Esto lo vamos a hacer con respecto al análisis del primero, ¿sí? Vamos a hacer todos juntos el primero y en base a eso vamos a sacar una conclusión para que ustedes puedan resolver solos el segundo y el tercero. En el 3 dice, en otros terrenos, la empresa construyó varios edificios. Escriban en cada caso qué parte del ancho, del largo y del total del terreno se usaron. ¿Sí? Entonces tenemos este terreno, ustedes tienen que decir qué parte del ancho, qué parte del largo y cuál es la cantidad total de terreno ocupado. ¿Sí? También vamos a hacer uno de estos para que ustedes vean. En el punto 4 tenemos cuentas de multiplicar para contestar, ¿sí? Tenemos que completar estas cuentas. Acá es sencillo, tenemos que hacer directamente la cuenta, ¿sí? Poner el resultado. En este caso tenemos la fracción un sexto que se está multiplicando por otra fracción y nos da 2 de resultado. Tenemos que encontrar esa fracción que haga que al multiplicarla con un sexto nos dé 2. Vamos a tener que tener bien en claro el concepto de fracciones equivalentes también, ¿sí? Así que lo vamos a estar repasando hoy. Bien, lo mismo con, por ejemplo, este caso de acá, en el punto C. En el punto C dice, 2/5 por una fracción me da 4 décimos. ¿Qué fracción es la que hace que cumpla con esta igualdad? ¿Sí? Así en cada caso, ¿ven? Hay en muchos que ustedes tienen que directamente poner el resultado. En otras tenemos que pensar un poquito más, ¿sí? Bien. Y el punto 5, el último, dice, Lucía y Mario querían redecorar la casa, por lo que empezaron por pintar la pared del comedor. Esta pared mide 390 centímetros, o sea, 3,90 m, pero bueno, lo usamos en centímetros. Lucía pintó un tercio de la pared y Mario pintó 2/9. Se quedaron sin pintura. ¿Quién pintó más? ¿Les alcanzó la pintura para toda la pared? Si no les alcanzó, ¿cuánto le faltó? ¿Sí? Vamos a estar trabajando entonces en toda la clase con partes del entero. Bien, vamos con este punto número 1. Entonces, se unió recién una compañera, repaso la consigna, dice, una empresa constructora compró un terreno en el que va a edificar varias torres. Para organizar el terreno, arman un plano y lo dividen en sectores todos iguales. Por sectores se refiere a los cuadraditos, ¿sí? Y dice, la primer torre ocupará un tercio del ancho y un cuarto del largo del terreno. Entonces nosotros tenemos que hacer esa representación. Miren, vamos a trabajar acá en esta pizarra en Paint hoy, que pude pegar la imagen. ¿A todos les aparece la pantalla? Sí. Bien. Bueno, entonces teníamos que
de ancho, la primer torre, iba a ocupar 1/3. Vamos a ponerlo acá. Un tercio de ancho. Y después teníamos 1/4 de largo. Para pensar en esto, ¿qué vamos a tener que hacer? A ver, ¿a quién se le ocurre cómo calcular 1/3 del ancho? Podríamos dividir en 3. Perfecto. Entonces, eso es exactamente lo que hay que hacer. A el ancho hay que dividirlo en 3 partes iguales. ¿Cómo lo hago? Y bueno, me voy a tener que poner a contar los cuadraditos para que nos quede exacto, ¿sí? Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Tenemos 24 cuadraditos, 24 sectores. Yo lo tengo que partir en 3 partes iguales. ¿Cuántos cuadraditos me van a quedar en cada parte? Si son 24 y los tengo que separar en 3, ¿cuántos me van a 8. quedar? Ah, perfecto. 24 dividido 3, 8. Entonces vamos a contar cada 8 cuadraditos y separamos un sector. 2, 4, 6, 8. Acá. Uy, Estaba hablando y me di cuenta que tenía el micrófono apagado por eso. suele pasar. Acá tenemos otros 8. ¿Sí? Tenemos entonces una repartición en 3 3 partes iguales, ¿sí? Al terreno lo dividimos de ancho en 3 partes iguales. Vamos a tomar ¿cuántas de esas partes? Una. Una, ¿sí? Vamos a tomar una. Entonces lo vamos a diferenciar con el color rojo, por ejemplo. Y ahora tenemos que hacer lo mismo con el largo. Pero del largo, ¿qué fracción tenemos que representar en el largo? 1/4. 1/4. Entonces, a estos cuadraditos, ¿en cuántas partes lo tenemos que repartir? En 4. En 4. Entonces vamos a contar primero cuántos tienen de largo. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12. Si son 12 y los tenemos que repartir en 4, ¿cuántos cuadraditos nos van a quedar por sector? 3. 3. 12 dividido 4 es 3. Entonces, cada 3 cuadraditos, cada 3 sectores, creo que decía el problema, vamos a tener una parte del terreno, 1/4 del terreno. Ahí está, ven que nos quedó dividido en partes iguales. Esto es lo que tenían que hacer en el punto, a ver, ya les digo, en el punto 1 de la clase 12, de la clase 13 de ustedes, clase 13. Teníamos rectángulos y los teníamos que repartir en un sexto, ¿sí? Esto que hicimos acá es lo mismo, porque ustedes tenían una hoja cuadriculada sobre la que trabajar. Así que atentos los que hicieron la clase 13, que ya la resolvieron, revisen esa parte. Hoy no llegué a corregir, pero estuve mirando, o sea, no les puse las correcciones abajo, pero estuve mirando y hay alguno que otro que no terminó de entender, digamos, esa consigna. Así que atentos que es lo mismo. Acá nosotros en la verde hicimos 1/4, los dividimos en cuartos. Ustedes a los rectángulos que tenían los tenían que repartir en sextos, ¿sí? Así que usen esto que estamos trabajando hoy para aplicarlo al punto 1 de la clase 13, ¿sí? Bien. Me tildé un segundo. Bueno, entonces, teníamos que representar 1/4, ¿sí? ¿Cuántas partes de estas que nosotros dividimos tenemos que tomar entonces? Una. Una, Una. perfecto. Entonces, miren, yo voy a representar 1/4, ¿no? 1/4 del largo.
un cuarto del largo, es toda esta parte, ¿sí? Toda. Pero la torre, la primer torre, va a estar en donde coinciden estos dos casos, ¿sí? Entonces, la primer torre va a estar en este sector de acá. ¿Ven? En donde coinciden los dos colores. ¿Se entiende? En esta cuadrícula que quedó dividida es donde va a estar la primer torre. O sea, no va a ocupar todo lo verde y todo lo rojo, sino en donde está lo verde y lo rojo juntos. ¿Sí? Sí. ¿Todos entendieron? Sí. ¿Quién me iba a hablar? Sí. Sí. Bien. Entonces, ahora, otra cuestión. Eso sería el punto 1A. El punto 1A dice, pinten el sector que corresponda a la primer torre. O sea, ustedes no tendrían que pintar todo, sino pintar la primer partecita. Si lo quieren hacer así como yo, no hay problema, se sobreentiende. Aclaren que este sector es la primer torre y ya está. ¿Sí? Ahora les preguntan el punto B, ¿qué parte del total del terreno corresponde a la primer torre? ¿Cómo hacemos eso? A ver, ¿quién se le ocurre? ¿Qué parte del total es la primer torre? ¿Qué pasó que no escuché, profesora? Está preguntando en el punto 1B, ¿Un doceavo? ¿qué parte? Bueno, ¿cómo calculaste eso? Espera que repregunto para que tu compañera escuche y después decís tu propuesta. Les preguntaba, ¿qué parte del total del terreno ocupa la primer torre? ¿Quién propuso un doceavo? A ver. ¿Pero la primera fila solo? De la primer torre, todo el rectángulo bordó que tenemos acá, la primer torre. ¿Qué parte de todo el total ocupa? Un doceavo, ¿Por qué un doceavo? porque dividimos en 3 el ancho y luego en 4 el largo y ahí ya lo dividimos en 12 sectores y ahí tomamos un sector. Perfecto. Una explicación, mira, no lo podría haber explicado mejor yo. Genial. Tiene que ver con eso, ¿sí? Fíjense en todas las subdivisiones en las que quedó. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Sí? Tenemos 12 cuadrados en total, 12 divisiones en total, y la torre representa uno de esos 12. ¿Sí? Entonces, la primer torre es un doceavos. ¿Hay alguna cuenta que ustedes puedan visualizar fácil que se pueda hacer para calcular el total del terreno que representa? Con esto que Hacemos tenemos 4 por 3. 4 Queda 2. por 3, perfecto. Y ese 4 por 3 equivale a esta cuenta de acá, miren. 1/3 por 1/4. 1 por 1, 1, 3 por 4, 12. ¿Ven? ¿Todos entienden esta parte? Estamos trabajando acá en multiplicación de fracciones. Sí. Bien, genial. Entonces, la operación que está escondida cuando nosotros calculamos partes de enteros es la multiplicación, ¿sí? Bien, en el punto 2 dice, la segunda torre ocupará 1/3, perdón, 1/6 del largo y 1/4 del ancho, ¿sí? Escriban una cuenta que permita calcular qué parte del terreno ocupará la segunda torre. Acá no hace falta que lo dibujen, que lo pinten ni nada, ¿sí? Lo que pide es calcular, en base al análisis que hicimos anteriormente, qué parte del terreno va a ser la torre 2. ¿Sí? Entonces, ¿saben cómo hacer? ¿Qué tienen que hacer? A ver, ¿quién tira la idea? Hay que dividir
el ancho en 6 y Sí, el largo en cuartos. bien, Entonces tenemos un sexto del sí, largo, un cuarto del ancho. bien, Andrea, eso está perfecto. Y entonces, en conclusión, ¿qué cuenta es la que estamos haciendo? Piensen en lo que hicimos recién para calcular el espacio total de la torre 1. Hicimos divisiones. Hicimos divisiones. Y en esta parte de acá, en esta conclusión que hicimos acá, ¿qué operación usamos? Multiplicación. Ah, y ahí ya nos ahorramos de hacer todas estas subdivisiones, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, ¿qué cuenta podrían hacer en el punto 2? ¿No dividido ahí? No. Miren, para calcular el espacio total de la torre 1, teníamos 1/3 de ancho y 1/4 de largo. La cuenta que en conclusión hicimos fue 1/3 por 1/4. Ahora, en la torre 2, nosotros tenemos 1/6 de largo y 1/4 de ancho. Entonces, ¿qué cuenta tenemos que hacer? Un cuarto por un sexto. Perfecto. ¿Ven? Es el atajo. Ojo, yo les estoy acá proponiendo el atajo matemático, ¿sí? Si ustedes quieren dibujarlo y hacer las divisiones y todo, no está mal, pero en la consigna fíjense que les pregunta si hay una cuenta, ¿sí? Que puedan hacer para calcular más rápido esta pregunta, ¿sí? El espacio que ocupa la torre 2. ¿Bien? Señor, hace por un momento. Sí, me pareció que tenía poca señal. Les decía que este es el atajo matemático que yo les propongo, ¿sí? El que quiera hacer e interpretó mejor el gráfico, lo puede hacer. Pero fíjense que en la consigna les pregunta qué cuenta los ayuda, ¿sí? ¿Qué cuenta pueden hacer para calcular el espacio que ocupa Señor, la torre 2? ¿No, y no se entiende mucho lo que digo? No, es que señor se te tildó un poco y apareciste hablando, señor, Ah, se y me fue no, la pantalla. sí, se te trabó la pantalla y no sabíamos lo que dijiste en ese transcurso de tiempo. Bueno, Eh, vuelvo a lo que- repetir. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, ahí sí. Bien. Sí. Les decía que esto que les propongo acá de la multiplicación sería el atajo matemático, ¿sí? El que entendió mejor el gráfico y lo quiere hacer, lo puede hacer. Pero fíjense que en la pregunta 2 pide que ustedes planteen una cuenta. Pregunta, ¿qué cuenta los ayuda a encontrar la parte de la torre 2 con respecto al total del terreno? ¿Sí? Entonces la cuenta básicamente sería la multiplicación. ¿Ven? Nosotros en base a todo lo que hicimos para el punto 1, podemos sacar en conclusión que esto de calcular la parte del ancho y la parte del largo es lo mismo que hacer una cuenta de multiplicación con el ancho y con el largo. Bueno, la idea es esa, que puedan aplicar esto que trabajamos acá en el punto 1 sobre el punto 2. ¿Sí? Bien. Eso por un lado. Voy a volver a compartirles el archivo porque hay unas imágenes que quiero que volvamos a ver. ¿Todos ven el archivo? Sí. Sí, Bien. Ahora, en el punto 3 pide que completemos esto de acá, ¿sí? Son otros terrenos que trabajó la empresa, ¿sí? Están subdivididos igual que el anterior y tenemos que poner qué parte del ancho está utilizada. Entonces, miremos el ancho del terreno. ¿Qué parte del ancho está utilizado acá? ¿Cómo calculo eso? Vamos a copiarlo esto acá. Lo voy a copiar y lo voy a pasar a Paint que me resulta más fácil trabajarlo.
Espérenme un segundo, vuelvo a compartir esto. Borramos acá. Listo. ¿Ven? Tenemos este cuadro que completar, ¿sí? ¿Todos lo ven? Sí, Son los otros terrenos en los que trabajó la empresa. Nosotros tenemos que poner qué parte del ancho está utilizado acá. Entonces, pensemos que el ancho es este, ancho. ¿Cuántas partes tiene el ancho en total? ¿En cuántos sectores está dividido? 5. En 5, ¿sí? ¿Eso qué era? ¿El numerador o el denominador de la fracción? ¿En cuántas partes está dividido el entero? ¿Qué era? ¿El numerador o el denominador? uy, Denominador. Denominador, la parte de abajo. ¿Y cuántos de ancho están pintados? Numerador 5. El denominador, fíjense, el ancho está dividido en 5 partes, ¿sí? 5 cuadraditos. Ahora, miren el ancho y fíjense cuántos cuadraditos están pintados de ancho. ¿Cuántos hay así, horizontales? 9. No. Violetas, ¿cuántos hay? Hay 1, 2, 3. 3 pintados. 3 de 5, el ancho. ¿Ven? El ancho total tenía 5 cuadraditos. 1, 2, 3, 4, 5. Y están pintados 3 de esos 5. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? sí, Sí. Y el largo, a ver el largo si se dan cuenta más fácil. Uy. Hay 5. En el largo hay 5. Entonces de denominador 5. ¿Y cuántos están pintados? 3. 3. Es lo mismo. Entonces acá que completaríamos parte de ancho, 3/5. Parte del largo, 3/5. Parte del terreno, ¿qué tengo que hacer para calcular la parte total del terreno? O puedo mirarlo en el dibujo, igual después les pido la cuenta, o directamente hacen la cuenta. ¿Qué cuenta tengo que hacer? Dijimos. 3/5 por 3/5. Perfecto. 3/5 por 3/5. ¿Qué me da? 9/25, algo así. No sé cómo 9, se dice el 25. sí, 9 sobre 25. Entonces, tenemos acá la parte del terreno, 9 sobre 25 avos, se puede decir. Entonces, fíjense que si yo cuento la cantidad total de cuadraditos, tenemos 5 y 5. 5 por 5, 25 cuadraditos en total. Y fíjense que violetas hay 9 cuadraditos en total. ¿Ven? No me había Visualmente, dado cuenta. visualmente también se puede resolver así, ¿sí? Entonces, a ustedes les queda por resolver el punto B y el punto C de la misma manera. ¿Se entiende cómo? Sí, Bien. Sí. En el punto número 4, nos quedan 10 minutos, vamos a ver si llegamos. En el punto número 4, esto lo voy a borrar, total está todo grabado. Tenemos, por ejemplo, que completar. Me voy con las que son más complejas, por ejemplo, la 4B. Tenemos que encontrar una fracción que yo la multiplique por 1/6 y me dé 2. 2 enteros, que yo complete 2 enteros. ¿Qué fracción podría ser? ¿A alguien se le ocurre? profe, no entendí, ¿me la repetís, profe? Tengo que pensar en una fracción que yo la multiplique con 1/6 y me dé el número 2. Que el número 2, si yo lo quiero pasar a sextos, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿A qué equivale? Si yo lo quiero pasar a sextos, tengo a mis 2 enteros y están separados en 6 partes iguales.
sexto. ¿De cuántos sextos estamos hablando entonces? ¿Cuántos sextos son 2 enteros? Todo esto tengo en sextos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La fracción 12 sextos es igual a 6. Es igual al número 2. ¿Ven? Por ejemplo, 12 dividido 6 me da 2. Bueno, yo acá tendría que multiplicar a la fracción un sexto por una fracción para que me dé el número 2, que puede ser 12 sextos, me puede dar 8 cuartos, ¿sí? Son todas fracciones equivalentes al número 2. 8 dividido 4 me da 2, ¿verdad? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Entonces, yo tendría que encontrar acá una fracción que la multiplique por un sexto y me dé 2 o alguna equivalente a 2. ¿Cuál podría ser? A ver, ¿a quién se le ocurre alguna? Un sexto por algo y me tiene que dar, por ejemplo, 12 sextos. Lo vamos a plantear de manera equivalente, así. Cuando se refiere, se refiere a que tengo que usar 2 enteros, ¿no? Claro, en total tenés que pintar 2 enteros. Tu resultado, la forma gráfica, quedaría pintada 2 enteros, como hicimos acá. Sí, pero ¿los enteros tienen que quedar completos o pueden quedar...? Completos, completos. Ok, ok. Pero Ok, pensémoslo así, en vez del número 2, fíjense, yo copié lo mismo que acá arriba, solo que usé fracción equivalente acá. ¿Ven? Le puse 12 sextos. Piensen en la multiplicación. Recuerden que la multiplicación es directa. El de arriba por el de arriba me da el de arriba. El de abajo por el de abajo me da el de abajo. Si yo tengo que hacer esta cuenta, multiplicar a la fracción un sexto por otra para que me dé 12 sextos, ¿cuánto tiene que tener arriba para multiplicarla por 1 y que me dé 12? 12. 12. 12 por 1, 12. ¿Ven? Y abajo, ¿cuánto tiene que tener para que yo lo multiplique por 6 y me dé 6? 1. 1. 12 enteros por un sexto me da 12 sextos. Y 12 sextos es igual al número 2. ¿Ven cómo estamos uniendo todos los conceptos que fuimos trabajando? Fracciones equivalentes, multiplicación de fracciones, ¿sí? Señor, ¿y 16 octavos? Bueno, a ver, lo hacemos 16 octavos por un sexto. A ver, 16 por 1 me da 16. 8 por 6, 48. Y si yo hago 16 dividido 48, no me va a dar 2. Tengo que pintar, fíjate, 16 de 48. No llego a pintar un entero. Y teníamos que pintar 2 enteros. Ok, ¿Ves la diferencia? sí, sí. Tendría que darme la mitad. Fíjense que 12, ¿sí? La mitad de 12 es 6. La mitad de 8 es 4. De esa manera logro completar 2 enteros, ¿sí? El doble del denominador. Si el denominador me da 48, ¿qué tendría que darme arriba? La mitad. El doble. Arriba, el de arriba siempre es el doble. ¿Qué podríamos ponerle arriba para que me dé el doble? ¿Cuál es el doble de 48? 96. 96. ¿Ves? Ahí sí, esto es igual a 2 y cumple. O sea que la fracción 96 sobre 8 también la puedo poner como respuesta. Puedo poner la fracción 12 enteros, ¿sí? Puedo ir poniendo distintas fracciones acá para que a mí me dé 2.
¿Se entiende? Es un poquito complejo, pero Sí, creo que tienen las herramientas para resolverlo. Por ejemplo, a ver, tenemos otra cuenta, podría ser, claro, en sí ya le puse en todos, les puse enteros, así que tienen que pensar un poquito más con respecto a los enteros. Por una fracción me da el entero número 3. O sea que yo tengo que completar 3 enteros. Si lo pasamos a una operación con fracciones, yo tendría que obtener una fracción en donde el numerador sea el triple que el denominador. ¿Sí? Por ejemplo, yo les tiro uno, ustedes después en casa piensen otro, ¿eh? Si yo quiero abajo poner de denominador 2, ¿sí? O vamos a poner el denominador, no, vamos a hacerlo más fácil. Vamos a poner el denominador 3. 7 por 3, 7 por 3. 21. 21. Bien, 21. Ahora, para yo completar 3 enteros, el numerador que yo obtenga tiene que ser el triple de 21. ¿Cuánto es el Sería como. No, 63. 63 nos tendría que dar? ¿Hay un número por el que yo lo multiplique al 3 y obtenga el 63? Ya lo tenemos ahí, en el mismo procedimiento que acabas de pensar, está la respuesta. ¿Qué número multiplicado por 3 me da 63? 3 por 21. Claro, 21. 63 dividido 21 me da 3. ¿Ven? Sí. A ver, vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, tengo 3 séptimos, seguimos con lo mismo, me tiene que dar el triple otra vez. Pero yo ahora voy a usar denominador 2. A ver si se puede. 7 por 2, 14. 7 por 2. 14. 14. ¿Cuál es el triple de 14? Más 14. 52. Y es, a ver, para 42. 14. 3 por 4, 12, pongo el 2, me llevo una, 3 por 1, 3 y una 4, 42. ¿Hay un número por el que yo multiplique al 3 y obtenga el 42? Tendríamos que hacer, ¿qué? O sea, multiplico y que me dé igual al 42, ¿o no? Sí. 3 multiplicado. Y 3 seguir por... el 14, ¿no? Claro, es lo mismo, es el procedimiento, el mismo procedimiento